Buenos días, mis hermanos en Cristo de la Iglesia Bautista Taft. Saludándoles a todos y también a todos aquellos que han de estar oyendo, contemplando este sermón. Deseando que este día del Señor sea un día de gran bendición para todas sus vidas. Iremos ahora a la Escritura, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3. Inicialmente leeremos los versos 17 y 18, donde dice la Escritura: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Tengamos un momento de oración. Padre amado, gracias por este nuevo día y gracias, oh Dios, como siempre te damos por esta tu santa y bendita palabra y el privilegio que tenemos, Padre, de exponerla, rogándote que podamos hacerlo, oh Dios, a través, Padre, de el discernimiento, la guía del Espíritu Santo. Sí, Padre, te necesitamos grandemente en esta hora, deseando que ella lleve el fruto para el cual la has destinado, buscando tu rostro y haciéndolo con acción de gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos en Cristo, el tema que nos ocupa hoy es el llamado a vivir el ministerio del Espíritu. En este capítulo 3, un capítulo hermosísimo para nuestras vidas, de esta segunda carta del apóstol a los Corintios, el apóstol presenta claramente el contraste entre la dispensación de la ley y la del Espíritu, entre el ministerio de Moisés y el ministerio para el cual el Dios del cielo le había llamado. El ministerio de Moisés es caracterizado por la gloria, el resplandor del rostro de Moisés, aunque se desvanecía. Este relato lo encontramos en el libro de Éxodos, el capítulo 34, verso número 1 y número 2. Dice: y Jehová dijo a Moisés: alístate 2 tablas, o alízate 2 tablas de piedra, como las primeras, y escribiré sobre esas tablas de piedra las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Quiero llamar la atención de ustedes ahora al capítulo que antecede el capítulo 33 de este libro de Éxodo, el verso número 13. Allí tenemos una petición de Moisés, donde le dice al Dios del cielo: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y el Dios del cielo le respondió, dice el verso 14, y él le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Sí, mis hermanos en Cristo, esto nos hace recordar la gran comisión que el Señor le dio a los discípulos. Cuando le dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Él nos dijo: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, mis hermanos, cuando el Dios del cielo nos llama a sus propósitos, Él estará ahí para traer reposo a nuestras vidas. Y lo que significa este reposo, significa la fortaleza del Dios del cielo para con nosotros. Como significó para la vida de Moisés, como significó para la vida del apóstol Pablo, la fortaleza de la presencia del Señor en el corazón, en el camino. Por eso oímos al apóstol Pablo decir en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En este capítulo 4 del libro de Éxodo, yendo ahora a los versos 29 y 30, encontramos a Moisés descendiendo del monte Sinaí. Y dice la Escritura: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. En esta segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en este capítulo 3, Pablo recalca la gloria o esplendor del ministerio de Moisés como una revelación de la voluntad de Dios. Verso número 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Sí, el ministerio de la muerte vino con tanto esplendor que Pablo pregunta: ¿no es obvio que el ministerio del Espíritu, que da vida, tenga aún una gloria mayor? Dice el verso número 8 de esta carta a los Corintios: ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Verso número 9: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en ese respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo esperanza, usamos de mucha franqueza, dice el apóstol. Mis hermanos, en Cristo, ciertamente el ministerio del Espíritu debe ser acompañado con mucho mayor esplendor. Y cuando se le llama el ministerio de la muerte, el ministerio representado por Moisés, el cual bajó con las tablas de la ley, los 10 mandamientos, siempre les he dicho que esta ley moral de Dios tuvo como propósito y tiene como propósito mostrar la santidad total de nuestro Dios y la exigencia de esa santidad. Y por eso fue que se volvió un dedo acusador para el ser humano, porque ella muestra el pecado en la vida del ser humano. Sí, mis hermanos, era necesario entonces el ministerio de la vida para rescatar al ser humano
de esta condición. Dice la Escritura que Moisés se cubrió el rostro con un velo. Digo, se cubrió el rostro con un velo. Y dice la palabra de Dios aquí en este capítulo 3 de la segunda carta del apóstol a los Corintios. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Digo, el velo se quitará. Y podemos decir que hasta el día de hoy, como pueblo, el velo todavía está ahí. Moisés se cubría el rostro con un velo cuando estaba con ellos. Cuando era su encuentro con Dios, se quitaba el velo. Mis hermanos, a través de el movimiento mesiánico, muchos israelitas ya se han quitado el velo. Tantos que creemos que ya es suficiente como para separar a los 144,000 que van a dar testimonio del verdadero Mesías a través del mundo, hasta los confines de la tierra, para que se cumpla la palabra durante el tiempo de la gran tribulación. Y sí, mis hermanos, es durante ese tiempo de la gran tribulación que a través del ministerio de los 2 testigos, este pueblo va a reconocer al Señor Jesucristo como el Mesías prometido, y el velo será quitado. Tenemos una referencia a este hecho en Romanos, capítulo 11. El velo ha sido quitado a través de la persona del Señor Jesucristo. Ahora tenemos acceso al trono de la gracia de nuestro Dios. Y sí, mis hermanos, qué gran diferencia cuando subimos al monte Calvario y tenemos ese encuentro de salvación con nuestro Señor. Le dice el apóstol Pablo en este capítulo 3 a los Corintios: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y por eso, mis hermanos, es que hoy podemos decir, estando bajo esa sangre, que somos hijos de Dios. Y de hecho, mis hermanos, en Cristo, esa es la tinta que usa el Espíritu Santo. La sangre de nuestro Salvador, la cual, como nos dice el apóstol Juan, nos limpia de todo pecado y de nuevo nos concede el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Este verso 18 del capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios nos habla de una transformación. Esta es una experiencia que trae una transformación al verdadero creyente. El término para transformación es el mismo que describe la transfiguración del Señor en Marcos capítulo 9, verso número 2, y el que usa Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso número 2, donde dice allí en la Escritura:
No os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Mis hermanos, aquí no hay una referencia a la regeneración, lo cual es una obra instantánea. La referencia de esta obra instantánea es la nueva vida en Cristo, no un proceso, sino cuando se habla de esta transformación, se habla de la santificación, que es el desarrollo de esa nueva vida. Transformación gradual y continua que todos nosotros necesitamos, que todo creyente necesita. Así pues, el modelo de esa transformación es la gloria del Señor en cuanto a su pureza. Él vino para vencer al pecado y al enemigo de nuestras vidas. Es el ejemplo en cuanto a la obediencia. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Hebreos capítulo 12, verso número 2, dice ahí la Escritura, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es el ejemplo en cuanto al amor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él puso su vida aún por sus enemigos. Él puso su vida por todo ser humano, para el llamado al arrepentimiento y a la entrega total de la vida al Padre Celestial. Él es el ejemplo en cuanto a su abnegación. Dice ese texto, por el gozo puesto delante de él, con el deseo intenso en su corazón de glorificar al Padre. Dice aquí la Escritura, por tanto nosotros todos, esta está llamada a ser nuestra experiencia, nuestro privilegio. Estamos llamados a ser semejantes a nuestro Salvador. El instrumento para la transformación, dice aquí la Escritura, como en un espejo. No es otra cosa, mis hermanos, sino la palabra de nuestro Dios. Carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versos 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en todo lo que hace. La Biblia, la palabra de nuestro Dios, es el instrumento de santificación, el agente transformador, el Espíritu Santo.
No la palabra sin el Espíritu, tampoco el Espíritu sin la palabra, sino el Espíritu por medio de la palabra. Y el obstáculo, mis hermanos, ha sido quitado. Dice ahí la Escritura, a cara descubierta. Y mis hermanos en Cristo, cuando se habla a cara descubierta, quiere decir que el velo de la gloria de Dios a través de la manifestación del Dios del cielo a través de su Hijo ha sido quitado. El trono ha sido abierto para nuestras vidas. Por ese camino nuevo y eterno que el Señor estableció con su sangre sobre el monte Calvario para darnos este gran privilegio. Ahora podemos ver cara a cara. Digo, el obstáculo ha sido quitado. Pero quiero decirle que para muchos hay y existe el obstáculo de la ignorancia, del pecado, de la preocupación, de la ansiedad. Son obstáculos que como velo impiden mirar la gloria del Señor. No apartemos de él nuestros ojos. Pues en ese verso número 2 del tratado a los Hebreos, en el capítulo 12, dice, puestos los ojos en el autor de nuestra salvación, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. El llamado es al culto espiritual. Hemos adquirido ahora esa naturaleza espiritual. Y llamado es alimentar a través de la unción del Espíritu Santo esa naturaleza espiritual para poder glorificar al Dios del cielo. El llamado es a dar el debido culto a nuestro Dios con la ofrenda de sí mismo, con la ofrenda de nosotros mismos. En este capítulo 3, verso 18, Pablo se siente lleno de entusiasmo. Es cierto que hay quienes cierran sus ojos a la luz, pero él sabe que está llamado a dar a conocer la gloria de Dios. Y todo creyente está llamado a dar a conocer la gloria de nuestro Dios. Gloria que brilla en el corazón de Pablo, así como en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Así brille también en nosotros y en nuestros corazones. Ese es el llamado a vivir, mis hermanos en Cristo, el ministerio del Espíritu, el ministerio de la glorificación. Porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. La libertad del pecado, la libertad de la condenación, la libertad ahora para entrar, como acabo de decir, al mismo trono de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como un espejo a la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como el Espíritu del Señor
y seremos transformados de gloria en gloria hasta que llegue el momento de la total glorificación y recibiremos un cuerpo conforme al cuerpo de su propia gloria. Ese es el llamado, mis hermanos en Cristo, y para todos aquellos que nos están escuchando. Esa fue la razón por la cual el Señor Jesucristo se dio sobre el monte Calvario, para librarnos de la ley y de la muerte, a llevarnos al ministerio de la vida de Dios. Así pues, la exhortación es a procurar esa experiencia y a ser instrumentos de esa gloria para nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Tengamos un momento de oración. Padre amado, gracias. Gracias, oh Dios, por este tiempo. Gracias por tu santa palabra. Y Padre amado, rogándote que ese precioso ministerio del Espíritu Santo toque las mentes y los corazones de las personas que están escuchando, oh Dios. Que se den cuenta de la importancia que esto tiene, oh Padre, del santo privilegio que nos has concedido, oh Dios, de ser parte de tu gloria. Padre amado, reconociendo ese amor infinito y viviendo una vida que responda a ese amor, oh Dios. Y que sí, oh Padre, vivamos ese culto del Espíritu Santo y agradable, oh Padre, al corazón tuyo. Porque sabemos que cuando así sea, entonces el reposo del cielo, el gozo de la presencia, se va a manifestar en nuestras vidas. Gracias, Padre. Bendito seas. Bendice cada vida, cada alma que está escuchando. Bendice a todos los hogares de la congregación y de todos aquellos que, Padre, están escuchando. Oh Dios, esta tu santa y bendita palabra. Rogándote la bendición sobre nuestra congregación en particular, Padre, y rogándote, Padre amado, la bendición sobre cada uno de nuestros hogares, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Guárdanos siempre, Padre, muy cerca de tu corazón, oh Dios. Buscamos tu rostro. Lo hacemos con acción de gracias, con el perdón de nuestros pecados, oh Padre. Y anhelando, oh Dios, la manifestación de tu misericordia sobre nuestras vidas en el nombre, oh Padre, de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Y de nuevo, mis hermanos y todos aquellos que estarán escuchando, Dios les bendiga a todos.